Vista de causa, rol 8468. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico para todos los efectos que el Pleno se encuentra funcionando por vía telemática con integración completa de sus 10 señoras y señores ministros. La parte requiriente deduce el presente acción de inaplicabilidad para que surta efectos en el marco de un procedimiento especial de reclamación de monto de indemnización por expropiación, caratulado Universidad de Concepción y otra, Confisco de Chile, actualmente pendiente en casación, forma y fondo para ante la Corte Suprema. En cuanto a la gestión en que incide la acción deducida, refiere la actora que conforme a los artículos 12 y siguientes del DL 2186, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, interpuso acción de reclamación del monto de la indemnización provisional por expropiación de un inmueble correspondiente a un lote de 81.000 metros cuadrados y fracción, de propiedad en parte de la Universidad de Concepción y en parte de la Sociedad Recreativa y Deportiva de la misma universidad. La causa fue sustanciada ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción y por sentencia de septiembre de 2018 acogió parcialmente la reclamación, aumentando el monto en definitiva de la indemnización provisional. La requirente interpuso casación en la forma y apelación, y por sentencia de enero de 2020 la Corte de Concepción rechazó el arbitrio de anulación formal y confirmó la sentencia apelada. Contra esta sentencia de alzada, la actora deduce casación, forma y fondo y se encuentra pendiente ante la Corte Suprema. La casación en la forma se funda en la causal del artículo 768, número 5, en relación con el 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, vicios en la omisión de la sentencia recurrida en cuanto a las consideraciones de hecho y de derecho que la fundan. A entender de la actora, y muy brevemente, indica que la sentencia de alzada no estableció los fundamentos para desechar la demanda en la parte en que se solicitaba que el valor de la tasación del predio se fijara considerando el lote expropiado en su totalidad como afecto al Plan Regulador Comunal de Concepción, ni tampoco se habría ponderado la prueba rendida en ese sentido por la parte requirente. Luego, entrando al conflicto constitucional planteado, la actora asegura que la aplicación del inciso segundo del 768 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto determina que en los juicios regidos por leyes especiales como el concernido en la especie sobre reclamación de indemnización por expropiación, no puede interponerse recurso de casación en la forma por omisión de fundamentos de hecho y de derecho en el fallo, sino solo cuando se ha omitido la resolución del asunto, lo cual importa, a su entender, la vulneración del artículo 8 y del artículo 19, numerales 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental. Se afirma así la vulneración al artículo 8 al no cumplirse con el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado y sus fundamentos y procedimientos, lo que alcanza a todos dichos órganos, incluyendo desde luego los tribunales de justicia que deben fundar debidamente sus fallos. Se denuncia luego la infracción al derecho al debido proceso, desde que la aplicación de la norma, siendo decisiva para la resolución del asunto, vulnera el procedimiento racional y justo, que incluye el derecho a obtener una sentencia motivada donde se ponderan todas las alegaciones y defensas y la prueba rendida, al tiempo que el justiciable tiene derecho a denunciar ante un tribunal superior la omisión de dichas consideraciones y obtener su anulación en el marco de la tutela judicial efectiva. También estima infringido el principio de igualdad ante la ley y la igual protección de derechos, desde que en los procedimientos ordinarios existe siempre el derecho a recurrir judicialmente para obtener la invalidación de una sentencia de un tribunal inferior infundada, pero por aplicación de la norma cuestionada, ello no es posible en un juicio regido por leyes especiales como el concernido en la especie. Finalmente, da por conculcado su derecho de propiedad al no respetarse el principio de indemnización del daño patrimonial efectivamente causado en el marco del conjunto de garantías constitucionales del expropiado. La causa fue admitida a trámite por la segunda sala de este Tribunal Constitucional y luego de oír alegatos al efecto se declaró admisible, conferido los traslados del fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes, fue evacuada presentación por el Fisco de Chile instando por el rechazo del requerimiento en todas sus partes. En su presentación de fojas 523 y siguientes, el Consejo desestima todas las infracciones constitucionales alegadas.
Afirma así que no se infringe el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado, desde que la sentencia recurrida en la gestión sublite sí contiene fundamentos de hecho y de derecho, y se hace cargo de todas las alegaciones de las partes. Tampoco se vislumbra infracción al debido proceso, ya que junto con la facultad exclusiva del legislador de establecer procedimientos y recursos procesales o restricciones a los mismos, la limitación a la casación en la forma del procedimiento especial de expropiación no vulnera la garantía del debido proceso, toda vez que además de ser la casación en la forma un recurso extraordinario y de derecho estricto, la requiriente no puede pretender, vía acción de inaplicabilidad, generar a su respecto un recurso procesal que la ley no le franquea. Tampoco se afectaría la igualdad ante la ley, desde que la limitación afecta por igual a todas las partes intervinientes en el juicio. Y por otro lado, no se afecta el derecho de propiedad de la actora, desde que precisamente el procedimiento especial en comento asegura la indemnización por la propiedad expropiada. Finalmente, como consideraciones generales, se aduce que el requirente no puede, vía acción de inaplicabilidad, impugnar en definitiva su disconformidad con el monto de la indemnización fijada. Se agrega que en la especie, la casación forma y fondo se sustentan en alegaciones similares, pudiendo así el asunto debatido en la gestión sublite ser resuelto por la Corte Suprema a través del fallo de la casación en el fondo. Lo que afirma el Consejo de Defensa del Estado determina que en la especie no se vislumbra afectación al derecho a la tutela judicial de la actora, e importa asimismo la falta de fundamento plausible del libelo, como la falta del carácter decisivo de la norma cuestionada, todo lo cual redunda en el necesario rechazo del requerimiento conforme se solicita. Traídos los autos en relación, se anunciaron en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Todo, señora presidenta. Muchas gracias. Por la requirente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Jean-Pierre Lassagne Playwood. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Muy amable. Que tuvimos problemas de audio todo este rato, pero ahora ya parece que se escucha. Con el permiso de este excelentísimo tribunal, alego por mi representada, la Universidad de Concepción y la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción. La verdad es que mi alegato va a ser bastante breve y conciso, porque esta es una materia que no es de desconocimiento de este Tribunal Constitucional. La verdad es que hay varias sentencias respecto de lo mismo, y lo que sí, o la estructura de mi alegato, viene más bien en cómo el precepto legal que se estima inconstitucional afecta en concreto al caso particular. Y en segundo lugar, me quiero hacer cargo de la defensa, o la gran defensa del Consejo de Defensa del Estado, en orden a que esto podría ser resuelto a través del conjunto del recurso de casación en el fondo que interpuso mi representada. Excelentísimo tribunal, el título es artículo 768, inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil. Ese es el título en concreto de la norma que se pide la inaplicabilidad, que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y esto en relación al caso concreto hoy día, dice relación con la limitación de la causal de casación del artículo 768, número 5, en el caso concreto, lo que se denuncia a través del recurso de casación en la gestión de primera instancia, o la gestión pendiente, es la omisión a los requisitos del artículo 170, número 4, esto es las consideraciones de hecho y derecho que deben servir de fundamento a la sentencia. La gestión pendiente, excelentísimo tribunal. La gestión pendiente consiste básicamente en lo siguiente. Se trata de una reclamación en un proceso expropiatorio en que se pide el aumento del monto de la expropiación. La situación es bastante particular. ¿Por qué? Porque se trata de un inmueble que está ubicado en la región del Biobío, entre dos comunas, Concepción y la comuna de Penco. Lo particular que tiene esta reclamación, y que afecta en parte a este predio que es en parte de propiedad de la Universidad de Concepción y en parte de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción. La particularidad que tiene esta situación es que la comisión de perito o la comisión tasadora tasa el lote expropiado
de 81.894 metros cuadrados aproximadamente, lo tasa y lo ubica completamente, íntegramente, los 81.000 metros cuadrados en la comuna de Penco. Por lo tanto, aplica el plan regulador comunal de Penco y determina el valor por metro cuadrado. Después de eso lo secciona, dice este inmueble que está completamente en Penco, que le aplica el plan regulador comunal de Penco, lo divide en dos zonas o dos áreas, 55.000 metros cuadrados en la zona ZS y 26.000 en la zona ZP. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, y estas son las limitaciones que tienen estos lotes, y de acuerdo al plan regulador comunal de Penco, le asigna un valor. Mi representada reclama del monto, en este juicio especial, reclama del monto y pide el aumento del valor de la expropiación, pero lo particular que tiene esto es que mi parte hace una petición principal en cuanto al aumento del monto y una petición subsidiaria. ¿Y por qué? Porque resulta que o nosotros estimamos, que el predio se encuentra íntegramente, el inmueble, el lote expropiado se encuentra íntegramente en la comuna de Concepción. Como se encuentra íntegramente en la comuna de Concepción, se le aplica el plan regulador comunal de Concepción. Y por lo tanto, de acuerdo a las restricciones, ¿cierto? Tiene distintas restricciones, no se le aplican las limitaciones y naturalmente el precio es otro. Y también generamos una petición subsidiaria en el entendido que de los 81.000 metros cuadrados, solo una parte está ubicada en Penco, un porcentaje menor, los planos lo explican muy claramente, y otro porcentaje del predio está en la comuna de Concepción. Vale decir, habría un porcentaje del predio, una porción ubicada en Penco y otra porción en Concepción, por lo tanto, esta es una petición subsidiaria a la principal. Pues bien, ¿qué ocurre? Finalmente, se dicta sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia lo que dice derechamente es: este problema de esta superposición de planes reguladores comunales no lo voy a afrontar como tribunal porque en este no es el procedimiento idóneo, dice la sentencia de primera instancia. La sentencia de segunda instancia, producto de un recurso de casación formal y una apelación de nuestra parte, la sentencia de segunda instancia reconoce el problema, dice efectivamente el problema aquí es de plano regulador comunal. Y en ese escenario despacha inmediatamente el valor fijado por la comisión de perito y despacha inmediatamente el valor fijado por el perito del Fisco de Chile, porque ellos trabajan en una metodología en que la totalidad del inmueble está ubicado en la comuna de Penco, y eso no es así. Por lo tanto, la sentencia dice: yo este escenario no lo voy a considerar, por lo tanto, no tenemos prueba en cuanto al valor del inmueble. Ahora, como la única prueba que hay es la del peritaje formulado o provocado por esta parte, ¿cierto? La sentencia dice: la verdad es que yo le voy a asignar el valor íntegramente y completamente, transcribe el valor asignado por el peritaje del reclamante. Pero en el escenario B, vale decir, solo por la proporción, solo por una parte, solo por el delta. Pero no dice absolutamente nada respecto de nuestra acción principal, en la que nosotros estimamos que la totalidad del inmueble está ubicado en el plano, en la comuna de Concepción. ¿Y esto por qué? Y esto es muy sencillo, con esto ya termino la gestión pendiente. Y esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque si ubicamos el inmueble, lo confrontamos con la comuna de Concepción, la totalidad del inmueble está dentro de la comuna de Concepción. Si ubicamos el inmueble, lo confrontamos con la comuna de Penco, de acuerdo a los planos elaborados que tiene la comuna de Penco, ¿cierto? Resulta que una parte está en Penco y una parte en Concepción. O sea, cualquiera sea la razón que utilicemos, lo concreto es que sea Concepción, sea Penco, la totalidad del inmueble no está en Penco.
Eso es un hecho categórico. Entonces, correspondía dilucidar, como lo dice la sentencia, de hecho la sentencia lo dice, la sentencia de segunda instancia dice, entonces acá lo que corresponde, enfrenta el problema, dice lo que corresponde es determinar, ¿cierto?, dónde o qué plan regulador comunal le tenemos que aplicar para ver las restricciones de suelo y el valor que corresponde. Lo dice, lo esboza, pero en esa lógica de la sentencia rechaza la petición principal, que es el aumento del valor del terreno por estar el inmueble en su totalidad dentro de Concepción, lo rechaza y derechamente entra a coger la subsidiaria. Y una porción menor es la que aumenta el valor de acuerdo a lo informado por el perito, pero es importante, por el informe pericial del reclamante, generado para la opción B, para la opción subsidiaria. Y no rechaza, y nada dice, por lo tanto, respecto al informe pericial para la acción principal. Como se podrá visualizar, excelentísimo tribunal, en contra de esa sentencia, nuestra parte se alza en virtud de un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en el fondo, ingresados a la Corte Suprema en la etapa de admisibilidad, que es en el que está actualmente, en el ingreso de la Corte Suprema en los ROL 24.395 del año 2020, en la etapa de admisibilidad, que da acá por la suspensión decretada por este Tribunal Constitucional. Entonces, ahora, si esa es la gestión pendiente, ¿cuál es el precepto legal impugnado? El precepto legal impugnado es que nos encontramos al momento de preparar nuestro recurso de casación formal, nos encontramos con la barrera del artículo 768 en su inciso antepenúltimo, que dispone, ¿cierto?, que limita la causal en los casos del artículo 766, vale decir los juicios o reclamaciones regulados por leyes especiales como son el de autos, que es un reclamo de aumento de expropiación, limita la causal del artículo 768 número 5, y es precisamente de acuerdo a la estructura como viene razonada la sentencia de segunda instancia, es precisamente, estimamos, que es la única causal de casación en la forma que satisface, ¿cierto?, los requerimientos de nuestra parte. ¿Y por qué es la única causal? Porque lo que se echa de menos en la sentencia, excelentísimo tribunal, es una consideración, artículo 170, número 4, las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción no ha dado un fundamento ni para bien ni para mal respecto de por qué no acoge nuestra acción principal relativa al aumento del monto de la expropiación, esto es la ubicación total del predio dentro de la comuna de Concepción y por lo tanto la aplicación del plan regulador comunal de Concepción y no la de Penco. Su tiempo, señor abogado. Perdón, y con esto termino, si me permite un minuto, señora presidenta. Por supuesto, para redondear. Con esto termino. Entonces, siendo esa la única forma de llegar, y coartado, creemos que los vicios constitucionales que se generan, en definitiva, infraccionan las disposiciones legales enunciadas en nuestro recurso de inaplicabilidad, que es el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, la publicidad de la sentencia, porque no sabemos por qué se negó, el artículo 19, número 2, la igualdad ante la ley, porque si esto fuera un juicio ordinario no estaría limitado, y finalmente con esto quiero señalar que, con esto termino, que en los ROL 7.303 del año 2019, de sentencia 28 de abril de este mismo tribunal, se establece claramente y categóricamente lo que refuta el Consejo de Defensa del Estado en orden a que
esto puede ser resuelto a través de un recurso de casación en el fondo. ¿Y por qué no puede ser resuelto por un recurso de casación en el Tiempo, fondo? señor abogado. Gracias, porque no son espejos. Con esto termino, señora presidenta, solicitando se acoja el recurso de inaplicabilidad y se declare inaplicable en el caso concreto lo dispuesto en el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Javier Valdés Valdés. Muchas gracias. Buenos días, vuestras señorías excelentísimas. Espero que se me escuche bien Perfectamente. y me alegro que todos estén en buena salud y a salvo de la pandemia. Gracias. Señorías, es el invierno del año 333 a.C. Un hombre alto, de cabellos rubios ondulados, escoltado por sus mejores generales y por su séquito, entra al templo de Zeus en Gordia, la capital de Frigia. Realiza los rituales necesarios, los sacrificios y los ritos de purificación, y tras ello le permiten entrar a la parte más sagrada del santuario, el Santo Santorum, donde se encuentra la estatua de Zeus. Pero además, frente a la estatua, hay un carro antiguo, de lo que han usado los campesinos durante siglos, el carro de Gordio. La profecía dice que quien pueda deshacer el nudo que une la lanza con el yugo, se convertirá en el soberano de todo el oriente. No pocos lo han intentado antes, pero ninguno lo ha conseguido hasta ahora. El recién llegado varias veces tratando de encontrar la manera de desarmarlo, y cuando parece que no lo va a lograr, se oye el desenvainar de una espada. El extranjero ha tomado su copis de batalla y con un solo golpe corta el nudo. Se siente retumbar de un trueno. Zeus parece que está satisfecho. La profecía se va a cumplir. El desconocido se llamaba Alejandro II, rey de Macedonia. Nosotros lo conocemos como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el conquistador de Oriente. Y al igual que Alejandro, en este caso concreto, la parte de autos tenía las siguientes dos situaciones. Por una parte, para poder entrar al Santo Santorum, no podía hacerlo de cualquier manera. Debe cumplir una serie de rituales que le permitan eso. Pero además, y cumpliendo esos rituales, siempre ha tenido dos opciones y las tiene a mano. Y de hecho, puede que tenga una tercera opción hasta el final. Pero vamos viendo rápidamente los planteamientos del recurso a este respecto. Mi colega ha vuelto a exponer, como si fuese un recurso de casación, la situación relacionada con la sentencia dictada en la causa. Pero aquí la pregunta concreta y específica que este tribunal debe resolver, sin perjuicio en el presente, lo discutido en estos autos. La limitación que establece el segundo inciso del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil es contraria a la Constitución, los principios rectores del derecho constitucional chileno. Esa es la interrogante que se le pide dilucidar al tribunal en relación con este caso concreto. Como bien mi colega señaló, efectivamente este no es un tema nuevo. Se ha discutido en numerosos fallos, ya sea en votos de mayoría o votos disidentes. Pero el tema es que él plantea varias situaciones bien extrañas e interesantes también. En primer lugar, él reclama que hay una infracción al principio de la publicidad, conserva el artículo 8 de la Constitución Política. Nosotros, en nuestra presentación de contestación, hicimos presente que era un argumento un poco extraño. ¿Y por qué? Y el argumento que ha desplegado mi colega en estos estrados lo recalca. ¿Qué es lo que está fallando en contra del principio de la publicidad? ¿Es el inciso segundo del artículo 768? ¿O es la sentencia? Porque tal como está manifestado en el recurso, pareciera que la infracción al principio de la publicidad no es relacionada con la norma. Si la señoría me permite leer solamente un trozo del numeral 5, letra A del capítulo 3, página 20 del requerimiento. Adelante. Así las cosas, en la gestión pendiente enunciada en el apartado primero de esta presentación y a la que se refiere este requerimiento, se omitió por parte del sentenciador de segunda instancia hacerse cargo de un cúmulo de antecedentes expuestos y no se indicó en parte alguna razonamiento para estimar o desestimar el primer escenario en que mis representados formularon su reclamación, esto es, que el lote expropiado se encuentra íntegramente dentro del límite comunal de Concepción.
Por lo tanto, la sentencia definitiva en lo que respecta a dicho escenario en que mis representados formularon su reclamación se encuentra desprovista de la fundamentación exigida por el principio de publicidad. Perdón, ¿qué es lo que está fallando en este asunto? ¿Es el segundo inciso 768 o es la sentencia? Entonces, el argumento está mal construido. Y eso significa entonces que en realidad no hay un planteamiento respecto que explique por qué el 768, su segundo inciso, infringiría el principio de publicidad. Que dicho sea de paso, el principio de publicidad que quería ser referido sería más bien como un elemento, un integrante del debido proceso, no el principio de la publicidad de la administración del Estado, que es una situación parecida, vinculada, pero no exactamente igual. Pero veamos respecto de las infracciones más serias, infracción a las garantías de igualdad de la ley y el debido proceso. Como indiqué en mi historia, quien quisiera acceder al Sanctus Sanctorum debía cumplir una serie de requisitos, debía cumplir una serie de rituales y sacrificios y actos de purificación. ¿Por qué? Porque para acceder a ese lugar más sagrado, que normalmente solo hacían los sacerdotes, había que demostrar que se estaba en la presencia digna del dios, en este caso, Zeus. Hay que tener presente, y vuestro señor lo sabe muy bien, que ni la Constitución Política de Chile, ni instrumentos normativos internacionales en materia de derechos humanos o derechos fundamentales establecen de forma explícita qué recursos o mecanismos procedimentales deben existir para la resolución. Lo perdimos, señor abogado. Perdimos su audio. Secretaria, hemos perdido el audio y está rígida la imagen. Si tomamos contacto telefónico, por favor. ¿Aló? Hemos perdido los 3 últimos minutos de su alegación, porque no tenemos audio ni teníamos imagen. Si puede repetir, por favor. Ya, ¿se me escucha bien ahora o no? Ahora perfectamente. Ya, es que la conexión está inestable. Así De hecho, es. me aparece un mensaje en el computador de que está inestable la conexión. Ya, Así es. entonces, si su señoría me permite entonces volver para atrás un poquitito. Entonces, como señalaba, ni la Constitución Política de Chile, ni los instrumentos normativos relacionados a esta materia de los derechos fundamentales son explícitos a establecer qué recursos o mecanismos procedimentales existen o se definen concretamente para que pueda una revisión de una resolución judicial que implique reconocer los hechos de elementos de hecho y derecho de la sentencia. Lo único que se establece es la existencia del derecho a recurrir, nada más. Es más, si nos vamos a la literalidad, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención San José de Costa Rica, usa una estructura de texto que es reminiscencia de tiempos antiguos, en que solamente se hablaba del aspecto del carácter penal. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que es el legislador local el que tiene la facultad, la prerrogativa de determinar con cierta exactitud cuáles son los recursos que se deben establecer para efectos de la revisión de la sentencia. De hecho, esta misma excelentísima Corte, en la causa Carol Melián, de 20 de marzo del 2018, rol 33-38-2017, sino expresamente considerando séptimo, que es una opción de política legislativa que corresponde al legislador decidir, en el marco de las reservas legales específicas, de las garantías de legalidad del proceso y justo razón del procedimiento, cuál es el recurso respectivo. Por lo tanto, entendemos que es el legislador local el que tiene la prerrogativa a ese respecto. Por lo tanto, es el legislador el que debe decidir el ritual. ¿Cuáles son los ritos, los sacrificios, los actos de purificación para que las partes puedan acceder al Sanctus Sanctorum? Pero, ¿es esto contrario al principio de la Constitución Política? Veamos el concepto de igualdad ante la ley. Resulta que la disposición es aplicable a ambas partes. Y ojo, en esta causa, el fisco va perdiendo. De hecho, no se aceptó la tesis fiscal de que el valor debía ser determinado por la Comisión de Peritos. Todos los recursos, en este caso los dos que se interpusieron, son de la parte reclamante, no el fisco no ha recurrido. Y sin embargo, tenía esa prerrogativa de poder recurrir.
pero está sujeto a la misma limitación. Por lo tanto, ambas partes del proceso están sujetos a la misma situación. Ahora, no es una aberración que el sistema jurídico no establezca los mismos tipos de recursos, para los mismos tipos de recursos. A ver, perdón, permítame reformular. No es una aberración desde el punto de vista jurídico y lógico que para recursos o situaciones judiciales de naturaleza similares o parecidas se establezcan situaciones diferentes, porque tienen que ver con la seriedad del resultado o la naturaleza de la cuestión debatida. Lo importante y el tenor de lo establecido en los sistemas constitucionales modernos es que exista el recurso, sea la denominación que tenga, que le permita en algún momento, en alguna etapa del proceso, la revisión de los hechos y del derecho. Y eso es compatible con el principio de proporcionalidad. Se pueden limitar ciertos derechos, aunque no en su esencia, pero otorgando a los sistemas jurídicos nacionales la flexibilidad del caso para adaptarlo a la circunstancia específica de cada proceso y de cada materia. O sea, podríamos hablar de un tipo de recursos de casación, de una queja, de una unidad. Lo importante es que exista el recurso. Esa sería la falencia, la no existencia del recurso. Y esta misma Corte lo ha ratificado en jurisprudencia de casos anteriores, como en la sentencia 2798-2015, el Consejo 38, o la causa 2904-2015, el Consejo 29. Pero eso nos lleva a la segunda parte de nuestra historia. ¿Hay infracción al debido proceso? De acuerdo al fallo de este tribunal, 2904-2015, en el considerando 11, los justiciales deben gozar de garantías efectivas de un proceso racional y justo, que aseguren que no queden en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que incurra el juzgador. Si se observa la tramitación que ha ocurrido en la causa, ambas partes han podido ejercer todos sus derechos. Mi colega lo ha vuelto a describir en su alegato. Presentaron pruebas, presentaron argumentos, contraargumentaron, rebatieron la prueba, ejercieron recursos procesales durante la elección de la causa, ejercieron recursos ante la Corte de Apelaciones, han ejercido recursos ante el Tribunal Supremo, la Corte Suprema. La norma de procedimiento que no es racional y que establece diferencias de carácter arbitrario o ilógico, esa sería inconstitucional. Pero el 768 no lo es. Es solamente una limitación establecida, atendía la naturaleza específica y especial de la causa. Nada más. Y que afecta a todas las partes que comparecen en este tipo de proceso. Pero mi contraparte dice, es que estoy en defensión, porque no puedo argumentar esto en un recurso de casación en el fondo. Falso. Lo que acaban ustedes, vuestras señorías, en su alegato, es casación en el fondo. Infracción al artículo 425 del CPC. Eso es casación en el fondo. Lo acabo de exponer. Su tiempo, señor abogado. Por lo tanto, no hay indefensión. Y como señalaba en mi historia, mi contraparte ha entrado al templo no solo con dos, sino con tres opciones. Puedes hacer el nudo, casación en la forma. Puede cortar el nudo, casación en el fondo, pero hay una tercera opción, la casación de oficio. En más de una ocasión, la excelentísima Corte Suprema ha casado de oficio si estima que el estudio de los antecedentes de la causa hay otra situación o materia no señalada por las partes y que lo obliga a intervenir. Y su señoría, en este caso, Alejandro, tiene todas esas posibilidades de deshacer el nudo o de cortarlo. Y por lo tanto, el planteamiento hecho respecto de la infracción del artículo 168, segundo inciso, como infracción a la Constitución política, no existe como tal, y esta causa en sí misma no tenía haber sentido de haber sido expuesta ante vuestras señorías excelentísimas. Muchísimas gracias. Mi minuta les será enviada por correo electrónico. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.